Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por estar juntos. Ya estamos cerquita de la primavera, ya las plantas están brotando, las flores, los perfumes. Yo tengo ahí los cítricos con las flores de azahar, que son una belleza, las azaleas. Bueno, es la bendición de Dios, la vida que surge después de la aparente muerte del invierno. Y así es con el cristiano. Estamos considerando la carta que San Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, y estamos viendo las señales que él da de cómo debe ser la iglesia. Pero antes de considerar el texto, quería seguir con la serie de diferencias entre un discípulo y un creyente. ¿Se acuerdan que dijimos que el creyente no siempre es discípulo, pero el discípulo siempre es un creyente? El creyente busca las promesas que Dios tiene para su vida. El discípulo busca vivir para cumplir con las promesas de Dios. El creyente es el yo, el mío, el véanme a mí, ¿qué me dan a mí? Usted le habla de cualquier cosa y siempre vuelve al yo. Sí, pero yo, y ahí sigue. El discípulo, para él, es el ellos. Es pensar en los demás. No está pensando en su propia vida, está pensando en lo que Jesús dijo en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso es feliz. El egoísta no es feliz. Está siempre pensando en él. El creyente se sienta para adorar y el discípulo vive su vida adorando, anda, camina adorando a Dios. Hoy vamos a ver un poco más de esto. El creyente pertenece a una institución. Yo soy miembro, yo soy parte, pero el discípulo es la institución, es el organismo vivo que es la iglesia. Porque dice, la iglesia es esta, la iglesia es el otro, dice el creyente. En cambio, el discípulo siente que él es la iglesia y defiende lo que él es y lo que él forma con todos los otros hermanos en la fe. Bueno, si Dios quiere, el domingo que viene vamos a seguir viendo diferencias entre el creyente y el discípulo. Vamos a leer el texto de hoy en Efesios capítulo 1. Vamos a sacar otra enseñanza de este pasaje, lo estamos exprimiendo. Vimos que en el pasaje nos habla que Dios es la fuente de toda la bendición, que las bendiciones son dadas en Cristo y cómo son selladas, cómo se certifican, son selladas por el Espíritu Santo. Y vimos el domingo pasado que se relacionan con el pasado, la elección, el presente, la adopción, y el futuro, la unificación del pueblo de Dios. Y vamos a leer el texto entonces a partir del versículo 1:11, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Después vamos a ver qué quiere decir acá. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Hermanos, hoy vemos tres cosas fundamentales. ¿Qué somos? Somos la posesión de Dios. La segunda cosa, ¿cómo llegamos a ser la posesión de Dios? Por voluntad de Dios. Y la tercera cosa que vamos a ver en este texto que leímos es por qué somos nosotros herederos, el pueblo de Dios. Para vivir, ¿para qué? Para vivir para la gloria de Dios. Bueno, vamos a empezar
con la primer verdad fundamental que encontramos acá. El pueblo de Dios es la posesión de Dios. En el Antiguo Testamento, en muchos pasajes nos habla de que Israel es el pueblo elegido por Dios para cumplir con la misión que Dios le había encomendado, es decir, de cómo enseñarle a los hombres a hacer la voluntad de Dios. Era el cleros, con K, ahora la palabra latina es con C, pero en el original griego era el cleros, que era el pueblo elegido, separado. Y hoy el cleros, en este pasaje de Efesios, es la unificación de el antiguo Israel y el nuevo Israel, que es la iglesia de Cristo. Por eso dice el último versículo que leímos, que somos la posesión adquirida de Dios. La posesión adquirida. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Hoy, la posesión adquirida de Dios es la iglesia. Somos la iglesia, porque usted, hermano, y yo, y todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, no que nos hayamos bautizado, ni de chiquito ni de grande, no que formemos parte de una lista en la iglesia, sino todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo, formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Por eso el Señor hizo un solo pueblo, nos reconcilió para que seamos su posesión adquirida. Cuando Pablo le habla a la iglesia que estaba allí en Mileto y se estaba despidiendo en su tercer viaje misionero, dice: les encomiendo que cuiden a la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, nosotros, la iglesia, somos el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios ha formado, el nuevo Israel, el pueblo que es su posesión. Por eso dice en el versículo 1 que somos sus santos, los apartados para Él. Somos su herencia, dice el versículo 11. Y el versículo 14, su posesión. ¿Entiende, hermanos? ¿Qué somos? La posesión de Dios. Usted no es suyo, yo no soy mío. Somos el pueblo de Dios. Somos herencia de Dios y posesión de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser parte? Bueno, ahí tenemos la segunda verdad. ¿Cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? Miren, el sábado, no ayer, sino el sábado anterior, en la transmisión que Hugo y Sabrina tuvieron de la iglesia, vimos el testimonio de Andrea y Adrián. Ellos no eran pueblo de Dios, pero Dios ya los había elegido. No sé si recuerdan lo que Adrián dijo de cómo él aceptó a Cristo. Bueno, yo lo veía pasar cuando teníamos el estudio bíblico en la casa de Estela, la mamá. Y Dios me decía: Él es elegido, Él es parte de mi pueblo. ¿Y saben qué hacía Adrián? Había un pasillo, nosotros teníamos una mesa del comedor, el estudio bíblico, y el pasillo que venía de los dormitorios pasaba por detrás nuestro, el final del pasillo, la cocina estaba del otro lado, pero para salir a la puerta de entrada tenía que pasar por detrás mío. Un día lo paré a Adrián y le hice un evangelio explosivo casero. Y Adrián aceptó al Señor como su Salvador. Y también le hice una promesa a Adrián. Le dije, porque él estaba preocupado porque Andrea no venía, no quería saber nada con las cosas del Señor. Y le dije: un día vas a entrar al brazo de tu esposa y vamos a pedir la bendición de tu matrimonio. Y así fue, hermanos. ¿Por qué? Porque eran herencia, posesión de Dios. Y cuando llegó el tiempo, ellos, los dos, formaron un hogar cristiano y hoy son uno de los pilares de la iglesia. ¿Cómo llegamos a ser? Decíamos que es la segunda verdad que tenemos que ver en esta mañana. El versículo 5 dice que es por voluntad de Dios, por el puro afecto de su voluntad. El versículo 9 dice según su beneplácito. El versículo 11, conforme a su propósito. Hermano, usted tiene que entender que no es parte del pueblo de Dios por casualidad o porque usted lo quiso. No es por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios que somos
hijos de Dios. Acuérdense que decíamos el domingo pasado, en esto consiste el amor, en que no que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero y Él puso su amor en nosotros. Entonces su amor es derramado y también inunda y toca y llega a todos los que nos rodean. Por eso nuestra familia, los que nos conocen, ven el cambio, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones que es transmitido a todos los que nos rodean. Por eso no es por nuestra voluntad, sino que el factor decisivo es la voluntad de Dios. Ahora, no por eso tenemos que quedarnos cómodos y no hacer nada. Fíjense ustedes que dice el versículo 13, que nosotros, dice, hablando de ellos, ¿no? De los efesios, y lo transmitimos nosotros. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, usted conoció a Cristo por las buenas noticias del Evangelio. Ese es el Evangelio, las buenas noticias de que en Cristo hay una vida nueva, por la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros no estamos inactivos. Primero oímos el Evangelio. Todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, por televisión, por radio, por las predicaciones, por todo. Pero no solamente oímos, sino que hemos creído. Para conocer a Dios es necesario tener fe, porque sin fe es imposible conocer a Dios, dice Hebreos 11. Hermanos queridos, hemos creído. ¿Y qué otra cosa hemos hecho? Hemos dejado que el Espíritu Santo nos toque y nos selle, nos ponga el sello. Hoy le traje, después le voy a mostrar lo que traje aquí. El sello que muestra nuestra autenticidad. Y la predicación del Evangelio es el medio que Dios usó para rescatarnos en Cristo, porque nos amó, dice el versículo 4, desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, la seguridad de ser elegidos por el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa. En el Antiguo Testamento, muchos recordamos el profeta Joel, capítulo 2, donde él anuncia que el Espíritu Santo sería derramado en nuestros corazones. Otros profetas, como Ezequiel, en el capítulo 36, prometieron. Pero la promesa que dio cumplimiento a todo lo anunciado es la que Cristo hizo antes de ascender a los cielos. ¿Qué dijo? Hechos 1:8. Y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y eso pasó muy poquito tiempo después, en Pentecostés, 50 días después de la Pascua. El Espíritu fue derramado y todo el mundo vio la obra de Dios en aquellos cristianos, en la primera iglesia cristiana. El Espíritu Santo es el sello que marca que somos su posesión, la posesión adquirida a través del sacrificio de Cristo en la cruz. El sello humano es un sello material. Miren, les dije que les traje esta rareza para los chicos de hoy, pero esto existe, este es de hoy, esta boleta es actual. En las sierras de Córdoba todavía no tienen la máquina esa automática para timbrar la correspondencia. Entonces le pegan esto para los chicos que no saben, entre ellos mi nietita José. Esto se llama estampilla y tiene unos paisajes hermosos. Este me parece que es del Tigre y este de la cordillera de los Andes. Son paisajes hermosos que usted va al correo, compra. Hay coleccionistas que se llaman filacteristas, porque estos son filacterias. Entonces le vamos a juntar para los que buscan y juntan estampillas. Miren qué linda. Estas estampillas se pegaban en las cartas que uno mandaba. Aquí la Municipalidad de la Cumbre de Córdoba, de hoy, mes de septiembre del 2020, manda esta factura de agua, del servicio de agua corriente, y le pega las estampillas. Pero para que esta carta empiece a circular esta factura, necesita, ¿saben qué cosa? El sello. Entonces, cuando usted la deposita en el correo ve la estampilla, sabe que es auténtica, y para que esto circule, le pone el sello. A mí me gustaba de chiquito ir al correo y tenía una almohadilla grandota el empleado y un sello de metal. Estaba ahí sellando. Y cuando yo era presidente de mesa en las votaciones también teníamos un sello que se ponía en el documento del votante. El sello da autenticidad. Pero este sello es material, es algo temporal.
pero el sello del Espíritu Santo es espiritual y da testimonio, dice Romanos 8, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Le da autenticidad a nuestra vida de cristianos. Por eso nosotros somos hijos de Dios por voluntad de Dios, con un sello y con algo más, dice. ¿Qué es el sello? Lo que el Espíritu Santo nos da cuando recibimos a Cristo. Es las arras. Y yo le dije que le iba a explicar qué son las arras. Las arras son la seña, el anticipo de lo que vamos a recibir. Pero no es un anticipo común. Es a cuenta de precio. Es algo que certifica que lo que ya tenemos ya lo estamos disfrutando en una parte chiquita. De paso le digo, para todos los que tengan en algún momento oportunidad de comprar algo y dejen una seña, acuérdense siempre que el que le escribe el recibo le diga a cuenta de precio. ¿Sabe por qué? Porque si usted pone a cuenta de precio no se puede volver atrás el que le vendió. Porque ya usted le pagó una parte. No lo dio la seña porque sí, sino que eso es parte del dinero total. Es como la primer cuota de lo que usted va a pagar. Bueno, las arras del Espíritu, aquí lo que Pablo está diciendo, lo que tenemos hoy del Espíritu es un anticipo, una parte de algo que ya es nuestro, que es la posesión del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos lo da como un anticipo de lo que vamos a recibir. Fíjense, ¿ustedes conocen esto? Este es el anillo de compromiso. Y les voy a explicar, ¿sabe cómo se llama? Arrabón. Bueno, en el original, porque el anillo es un anticipo de lo que va a ser el casamiento. Por ejemplo, con Silvia nos comprometimos un fin de año, un 30 y pico de diciembre, 30 de diciembre, y nos casamos en abril. Es decir, esto fue el anticipo. Después, otra vez en el momento de la ceremonia, ella se colocó el anillo de compromiso. Pero el compromiso era algo que era un anticipo de lo que iba a ser después la boda efectiva. Y es el sello del compromiso que tenemos desde hace 50 años con ella. Bueno, el Espíritu Santo que tenemos aquí, la participación que tenemos aquí en la tierra, es el anticipo de lo que vamos a recibir por toda la eternidad. Y finalmente, la última de las verdades, vimos qué somos, cómo llegamos a serlo y por qué nos hizo Dios pueblo de Dios. Nos hizo su pueblo por su voluntad y para su gloria. Y 3 veces lo dice. En el versículo 5 y 6 dice, para alabanza de su gloria nos adoptó como hijos suyos. En el versículo 12 nos llamó para vivir con él para la alabanza de su gloria. Y en el versículo 14 dice que nos redimirá para la alabanza de su gloria. Mire qué maravilloso. Debemos vivir para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Y cómo es vivir? Si Él nos creó, ¿por qué? Para que seamos alabanza de su gloria, como lo había elegido Israel en el principio. ¿Cómo debemos vivir? Adorándolo con nuestra vida. Que nuestra vida hable más que nuestras palabras. Haciendo que los demás que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de trabajo, todos los que nos rodean vean la voluntad de Dios y alaben a Dios, como dice Jesús en el Sermón del Monte, donde dice que vean vuestras buenas obras y así alaben a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que si vivimos para la gloria de Dios, vivimos alabándole. Nuestra vida es una continua alabanza y también hace que los demás tengan el deseo de alabarle. En el Antiguo Testamento dice que Dios había creado a su pueblo para su gloria. Y ojo, que le dice Isaías, yo no comparto mi gloria con nadie. Así que usted no puede glorificar a otro, usted tiene que glorificar a Dios con su vida, con su conducta, con sus palabras. Por eso no salen las malas palabras de su boca. Un cristiano que habla malas palabras no es un discípulo de Cristo, porque no le salen, porque no las tiene adentro. ¿Entiende? Usted tiene que vivir para la gloria de Dios. Y todavía si tiene pegado algo del mundo y le salen esas expresiones horrendas, acuérdese que usted fue hecho para vivir para la gloria de Dios. Y todos los que hemos nacido de nuevo tenemos que vivir para la gloria de Dios. Y el propósito de hoy para su pueblo es que
comience todo en la voluntad de Dios y termine en su gloria. ¿Usted fue elegido? Por voluntad de Dios. Yo fui elegida, la iglesia fue elegida por voluntad de Dios. ¿Pero para qué? Para que le glorifiquemos. Todo comienza en la voluntad de Dios y termina en la glorificación de Dios. Siempre cuando tenemos a Cristo. Todo lo que viene de Él es maravilloso. Por eso uno de los pasajes que leíamos en el Salmo 119 que estamos leyendo era eso, ¿no? Vivimos para la gloria de Dios y vivimos para alabarle. Ese es el objetivo por el cual vive nuestra vida. Y les dije que alabarle no es estar cantando todo el día, es vivir a Cristo cada momento de nuestra vida. Hermanos queridos, el hombre común, el hombre carnal, es el que vive para su ego. Yo soy esto, yo soy fulano, yo soy mengano. El hombre espiritual no está esclavo de su ego. El hombre natural vive para su gloria, para la alabanza de su gloria. Y aquí que leímos nosotros 3 veces en este pasaje, para alabanza de la gloria de Dios. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra vida hoy? ¿Estamos egoístamente pensando en nosotros, en lo que somos, en lo que tenemos, o estamos pensando en glorificar a Dios con nuestra vida? Hermanos, es tiempo de que nos analicemos, no estar presos de nuestro ego, sino vivir para la gloria de Dios, haciendo su voluntad, porque fuimos elegidos por su voluntad y somos su posesión para su gloria. Y ya les he contado en alguna oportunidad de un hombre que era tremendamente egoísta, se creía Superman. Bueno, no existía en ese tiempo Superman, pero sería como hoy, ¿no es cierto? Un superhombre. Él las sabía todas. La madre era cristiana, oraba por él, pero él ni se hacía mella de lo que la madre estaba deseando para su vida. Pero un día su maldad había llegado a tal extremo de traficar esclavos. Y traía del África, iba con hombres armados a aldeas indefensas cercanas a la costa africana y capturaba allí miembros de las tribus. Era el terror porque los africanos cuando veían sus barcos llegar a la costa salían despavoridos, pero finalmente capturaba. Y me acuerdo que en su biografía él contaba que por ahí en los barcos llevaban 600 esclavos y llegaban a destino 200 porque se morían enfermos, morían de hambre, morían de maltrato, pero eran cosas para él. Miren cómo era la maldad, es lo que yo le decía antes, eran semejantes, eran hombres por los cuales Cristo había muerto y sin embargo él tenía esa actitud. Pero un día se enfrentó con un problema muy serio, se estaba hundiendo su barco. Y no era tiempo de radio, ni de comunicación, ni de buscar ayuda. Si se hundía, se moría. Y él entonces le dijo a Dios, si yo me salvo de esta tormenta, me voy a hacer eco de lo que mi madre me enseñó. Y te prometo que lo que me des de vida, lo voy a dedicar a predicar tu nombre. Y se salvó. Y fue nada más y nada menos que John Newton. Y John Newton fue el que escribió Sublime Gracia. La gracia de Dios le había alcanzado y él dedicó toda su vida a predicar a Cristo. Y es más, hace poco vi una película que hablaba de cómo él inspiró a otro inglés que defendió a los esclavos y consiguió la abolición de la esclavitud en Inglaterra y así se transmitió a todo el mundo. Hermanos queridos, Dios es fiel, pero nosotros somos su pueblo elegido. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos con nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Seguimos estudiando la voluntad de Dios para nosotros aquí en Efesios, porque nuestra misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que Dios les bendiga ricamente.